ante Él con temor reverente. Gracias porque cuando tú hablaste, dice tu palabra, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden tuya, Señor. Nada de lo que vemos en este planeta, nada de lo que nos rodea y ahí en nuestras casas ha sido un accidente, sino un propósito tuyo, Señor. Todo existe gracias a ti. Gracias por nuestra vida, por la salud, por el techo que nos has dado. Gracias por la ropa que tenemos, gracias por los alimentos que comemos. Gracias, Señor, por la noche, por el día, por la lluvia, por el sol. Gracias, Dios. No hay día feo, no hay día horrible. Es el día que tú hiciste para darnos vida. Por lo tanto, es un día hermoso porque tú estás con nosotros. Perdónanos si en algún momento hemos renegado, somos malagradecidos, no te damos gracias, Señor. Pero a partir de hoy queremos ser un pueblo agradecido, un pueblo que no se queja, sino un pueblo que honra, un pueblo que cree, un pueblo que adora. Aún en medio de los momentos duros y difíciles, vamos a decir gracias, Señor, por la prueba, gracias por la necesidad, gracias por el dolor, por la angustia, por cualquier cosa. Gracias, Señor, porque ahí tú vas a ser glorificado y entonces tú vas a poder actuar en cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Nos habla del anciano que era el mismo Juan, y cuando habla de la señora elegida está hablando de la iglesia y de los que se congregaban ahí, ¿cierto? De creyentes. Ese versículo 2 nos decía estará siempre con nosotros, o sea, la verdad no cambia, la verdad será verdad para siempre, decíamos, y tendremos que reconocer esa verdad siempre, por toda la eternidad. En el versículo 3 hablamos del saludo de Juan a sus lectores, a los que leen esa carta, hablando de la gracia, de la misericordia, de la paz, en verdad y en amor. Hablamos del Hijo del Padre, que era Jesús, pues Jesús, amén. Y el punto B hablamos de cómo andar, ¿no? Cómo andar en esa bendición, en esa verdad. El versículo 4 nos hablaba del gozo de Juan al ver que andan en la verdad. Cómo se alegraba Juan diciendo: veo que ustedes andan en la verdad, qué bueno que estén en la verdad. ¿Sí? Él se regocijaba mucho, por eso dice: mucho me regocijé, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Sí? Y luego vimos verso 5, que era un mandamiento de amarse unos a otros, y ahí quedamos. Al final vimos cómo él dice en el verso 5: ahora te ruego, señora, y cómo escribiéndote un nuevo mandamiento, y ese nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y la última frase que dije fue: la integridad en nuestra vida cristiana no, o mejor, se puede medir por nuestro amor unos a otros. ¿Se acuerdan? Ahí quedamos. La integridad de nuestra vida cristiana se puede medir por nuestro amor unos a otros. Aleluya. Entonces, yo les dejé una pequeñita tarea, que era leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, y primera de Juan 4, 20 al 21. ¿La hicieron o no la hicieron? ¿Leyeron o no leyeron? No, bueno. ¿Quién la leyó? ¿Ninguno? Bueno, bendito sea Dios. Están bien juiciosos. ¿Ah? Bueno, vamos a darle solo agua fría. ¿Lo hiciste? ¿Lo leíste? ¿Qué dice Juan 13:35? Amén. Entonces vamos a mirar un momentico en Juan capítulo 13. Juan 13. Yo creo que es una palabra que nos habla a todos, ¿cierto? Y dice la palabra ahí en 35: el amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Y eso lo hemos dicho ya antes también, ¿no? Amén. Amén. ¿Cómo dice en esa versión, Sandra?
Sí. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Amén. O sea que si está diciendo esa traducción, si se aman de verdad, es porque uno puede amar de mentiras. ¿Cierto que sí? Claro. Hay gente que puede decir que lo ama a uno mucho, pero es mentiras. Exactamente. Así es con Jesús. Uno puede decir que lo ama y Pedro fue confrontado directamente, ¿cierto? Por eso el Señor tuvo que repetirle 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y él tuvo que doblegarse y humillarse. Entonces son cosas que nos enseñan para la vida diaria, ¿saben? Uno, claro, el ser humano es imperfecto y es variable y un día puede amar y el otro día puede odiar. Pero nosotros tenemos que empezar a buscar un equilibrio, ¿no? Y si creo que ustedes leyeron esto, bueno, eso o lo que estamos leyendo ahora nos confronta, ¿cierto? Diciendo, ¿será que verdaderamente yo amo al prójimo? Uno lo demuestra, esa es la prueba verdadera de que somos discípulos de Jesús, si nos amamos unos a otros. Entonces miremos también Juan 4, primera de Juan 4. Sí, ¿qué dice? A ver. Sí. Dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, Imagínense. somos unos mentirosos. Ahí está. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Amén. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Y esto es una palabra directa para la iglesia, ¿no? Es una exhortación, porque a veces decimos amarnos y no, nos comportamos como si no fuéramos hermanos. Y Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios quiere es que de verdad... Yo sé que hay algunos que luchan con eso, pero hay que dejarle las cargas al Señor. Él es el único que las puede aliviar, ¿cierto? Y Él nos va mostrando la dirección de cómo hacer las cosas. O sea, claro, no quiere decir que somos perfectos, pero tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que creemos. Porque si no, seríamos unos mentirosos, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y no estaríamos actuando verdaderamente como dice la Biblia. Entonces, yo espero que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de eso, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces el versículo 6. Amén. El versículo 6 tiene varias partes importantes también. Y ese versículo 6 nos habla de mostrar el amor de Dios. Demostrar el amor de Dios. No, mostrar mejor. Mostrar el amor de Dios. De eso nos habla ese versículo 6. Y recuerdan que yo les dije que este estudio tiene como base la Reina Valera, ¿no? Y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, ¿sí ve? Andemos en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, vamos a mirar esa frase, ¿no? Dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Es la primera frase que encuentra uno en ese versículo. Y eso se refiere a que si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y hacemos esto no porque pensemos que sus mandamientos son cargas pesadas. No, a veces piensa, uy, pero es que los mandamientos de Dios son muy fuertes, muy duros, yo no puedo. O muy difíciles de cumplir. No. Si usted lee los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, yo no veo que sean difíciles. O sea, Dios dio unos mandamientos y hay que cumplirlos. Si no los cumplimos, estamos haciendo transgresión de la ley,
¿cierto? Y entonces no estamos haciendo lo que Dios está mandando que hagamos. Por eso si Él habla del amor, entonces está diciendo, amemos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, estamos obedeciendo lo que Él dijo. Y no pueden ser una carga pesada para nosotros, sino porque vemos que son lo mejor para nosotros, son guías y son regalos de Dios para nosotros. Eso debemos pensar cuando el apóstol el apóstol Juan, vinieron todos los apóstoles. El apóstol Juan está hablando de este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Luego dice, andemos según sus mandamientos. ¿Sí? Andemos según sus mandamientos. Por eso el versículo está diciendo, este es el mandamiento, 2 puntos, que andemos en amor. ¿Sí? El amor verdadero andará por este camino. Perdón, quizás Juan advertía contra aquellos que pensaban que lo único importante en la vida cristiana era un amor vago, o un amor ahí mediocre, que no tenía corazón para la obediencia. Si yo amo, tengo que obedecer, porque eso es lo que está diciendo Dios. Si amamos a Dios, vamos a obedecer lo que Él manda. Entonces es importante eso en ese versículo, en el versículo 6. Es mostrar el amor de Dios. Yo no sé si usted muestra el amor de Dios con quien trata, puede ser su familia, sus hijos, su esposo, la gente cuando sale a la calle, cuando va a trabajar, tenemos que mostrar el amor de Dios. Si yo estoy mostrando el amor de Dios, estoy obedeciendo lo que Él dice. Ámense unos a otros, es un mandamiento que se los di desde el principio. Usted no tiene que buscar ese mandamiento en otro lado. Está escrito en la Biblia, ¿cierto? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y cuando uno ama a Dios, obedece lo que Él dice. Y después ámense unos a otros también. Amén. Verso 7, vamos a leer el verso 7 al 9, a ver cómo dice en estas versiones. Verso 7 al 9. Sí, bueno, ¿qué versión tienes ahí? En Nueva Traducción Viviente. Les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Tremendo lo que dice estos 3 versículos. Leámoslo en otra versión, Sandrita, en esa versión de Dios, de lenguaje de Dios, lenguaje actual. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, miren, esos versículos de 7 al 9 nos están haciendo una advertencia. ¿Una advertencia contra qué? Contra la presencia y los peligros de los falsos maestros. ¿Sí? Es muy directo lo que dice la palabra de Dios. Voy a leérselo en la Reina Valera. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, toda la persona o todas las personas que no confiesan que Jesús vino como hombre de carne y hueso, se convierten en engañadores, y todos los que son engañadores son anticristianos o anticristos, ¿sí? Porque no creen en Jesús,
o porque niegan lo que Él vino y cómo vino a este mundo. Entonces, por eso dice el siguiente versículo aquí en la Reina Valera: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Se hace un trabajo, uno como creyente hace un trabajo, ¿cierto? De honrar a Dios, de presentarle a Dios a las personas, a Jesús como Salvador. Entonces Él está diciendo: cuidado, tengan cuidado de ustedes mismos, que no se vaya a perder el fruto de lo que ustedes han hecho, del trabajo que han hecho, porque si no, no van a recibir el galardón completo. Y luego el versículo sigue diciendo: cualquiera que se extravía, ¿cierto?, se aleja de lo que Dios ha mandado, de los mandamientos de Dios, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuánta gente está andando por el mundo y no tiene a Dios? ¿Cuántos creyentes están yendo a la iglesia, están levantando las manos, están ofreciendo a Dios supuestamente adoración, pero si se extravían y no perseveran en la doctrina de Jesús, del Cristo, del Salvador, dice, no tienen a Dios? Y eso es verdad. Porque si yo no estoy perseverando en lo que dice la Biblia acerca de Jesús, recuerden que Jesús es Dios también. Entonces no tengo a Dios. Y dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Aquí dice: ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces nos está advirtiendo, porque muchos falsos maestros están ahí tratando de engañar a los mismos cristianos. Los quieren sacar del camino, los quieren desviar de la presencia de Dios. Y cuando una persona le hace caso a esos falsos maestros, entonces no perseveran en lo que Dios les ha dado. Y si no perseveran, pues no tienen a Dios. Así de sencillo es. ¿Sí? No tienen a Dios, punto. Y eso es grave. Una persona sin Dios, ustedes ya conocen los del mundo que están sin Dios, ¿no? Maldicientes, engañadores, ladrones, de todo hay en ese mundo perverso. Entonces, los que no tienen a Dios simplemente están ahogados en el mundo, en este mundo que los ha desviado del camino de Dios. Pero los que perseveramos en la doctrina de Cristo, tenemos al Padre y al Hijo. Y tenemos que decir: yo tengo al Padre y al Hijo en mi corazón y al Espíritu Santo, ¿no? Cuando Él dice ahí en el versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo, Juan sabía que los falsos maestros eran un peligro para la iglesia en su época. Es lo mismo que está pasando ahora. Nosotros sabemos que los falsos maestros que se están levantando por ahí, están diciendo una cosa y otra, son un peligro para los cristianos o para la iglesia de este tiempo, ¿cierto? Del siglo XXI. También cuando habla, es el engañador, dice, Juan tenía en mente principalmente el peligro en su propio tiempo. ¿De quiénes? De aquellos que pensaban, que Jesús, siendo Dios, no podía tener una conexión real con el mundo material. Ellos decían, Jesús, que solo tenía una conexión aparente con el mundo material. O sea, no una conexión directa, sino una conexión aparente. Entonces, ¿qué hizo Juan? Juan, para combatir esto, lo que hizo fue una declaración muy transparente, una declaración clara. Dice, debemos confesar, y eso es para nosotros también, iglesia. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. Ha venido en carne y hueso, como lo dice la palabra. Y eso significa que Jesús vino como un hombre real. ¿Sí? Él era Dios, pero tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando usted lee los evangelios se da cuenta que muchos de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan del Hijo del Hombre. ¿Sí? Note que esa es la palabra que ellos dicen. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo.
porque lo saludaban, porque lo tocaban, porque comían juntos, porque predicaban. Entonces, Él es el Hijo del Hombre. Entonces, vino como un hombre real en su primera venida, ¿cierto? Pero también significa, dice Juan, que volverá como un ser humano. Increíble, ¿no? Aunque una humanidad glorificada, o sea, un cuerpo glorificado, ¿sí? Y dice Juan, y eso sumado a su deidad eterna, o sea, un verdadero Jesús de carne y hueso volverá a la tierra. Amén. Aleluya. Tendrá otra vez una naturaleza humana, pero con un cuerpo glorificado. Eso va a ser espectacular cuando vemos a Jesús. Ajá, exactamente, con ese mismo cuerpo glorificado que atraviesa las paredes. Así esté cerrado, puede presentarse así. Eso va a ser algo increíble lo que vamos a ver. Amén. Pero hay una partecita también que dice estos versículos que habla de es el engañador y el anticristo. Y cuando está diciendo eso, habla de contra esa falsa idea de Jesús. Porque es que en esa época y en esta la gente tiene falsas ideas de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Entonces, él está diciendo, esa persona que es así es engañador y es un anticristo. ¿Sí? Es lo que dice los versículos al final. Y con esa falsa idea de Jesús, Juan insiste en que aquellos que no confiesan que Jesús o que Jesucristo ha venido en la carne o como ser humano, dice, son engañadores y tienen el espíritu del anticristo. Entonces, ojo con quien habla, ¿no? Hay gente que dice, no, sí, yo creo en Dios, pero no confiesan que Jesucristo vino en carne. ¿Sí? Y esa gente es engañadora, esa gente tiene el espíritu del anticristo. Hay que tener cuidado. Dios nos guarde de todos esos falsos maestros y engañadores que han salido por el mundo a engañar, incluso dice la palabra, a los escogidos de Dios. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado. Dios nos ayude y Dios nos guarde en este tiempo también. Amén. Juan nos advirtió. Y lo que Juan nos advirtió contra esos anticristos, lo hizo en su primera carta, que la vimos cuando la pastora nos enseñó. Y vamos a recordarlo un poquito, ¿les parece? Primera de Juan 2, 18 al 23. Alguien que lea esa cita. Primera de Juan 2, 18 al 23. Y luego leen el capítulo 4, el verso 3. Entonces, primera de Juan 2, 18 y 2, 18 al 23, ¿no? Y luego también primera de Juan 4, 3. Vamos a leer lo que se nos va enseñando muchas cosas y vamos a entrelazar como encadenar estos versos con la primera carta con la segunda y entendemos mucho más, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quién va a leer? A ver, primera de Juan 2, 18 al 23. Bueno, no todos al tiempo. Bueno, voy a leerlo yo aquí en esta versión de la Nueva Traducción Viviente. O léelo tú, por favor. ¿Sí que hay un título que dice ahí, cuidado con los anticristos? Sí. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Amén. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Amén, es muy claro, ¿eh? Y nos está haciendo una afirmación, nos está haciendo una advertencia contra esos anticristos en esta primera carta. Y el capítulo 4, verso 3, ¿qué dice?
No, 4:3. Dice así: pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Amén. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? Es muy claro, totalmente claro. Por eso esas personas son aquellos que solo se oponen, o que no solo se oponen a Jesús, sino que también le ofrecen un Cristo sustituto. ¿Sí? Ese espíritu del anticristo algún día encontrará su cumplimiento máximo en el anticristo, quien en los últimos tiempos guiará a la humanidad en una rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan cuando leemos Apocalipsis? Cuando se levante el anticristo, los guiará a la humanidad, a toda la humanidad, a los que han rechazado a Jesús y a Dios como Salvador, a Jesús como Salvador, en una rebelión totalmente contra Dios. Por eso sigue diciendo el versículo ahí en segunda de Juan, que cualquiera que se extravía, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene Dios. O sea, no hay nada noble, mejor dicho. No hay nada noble, no hay nada sincero y no hay nada valiente o admirable en un falso Jesús. Así es. Por eso negar, dice el comentarista de este estudio, negar al Jesús bíblico es siempre rechazar tanto al Padre como al Hijo. ¿Sí? Cuando uno niega a Jesús, está rechazando al Padre y está rechazando al mismo Jesús. Por eso Juan aquí lo que hace es trazar una línea crítica de la verdad, sobre la cual es herejía transgredirla. Amén. Y hablemos en nuestros días. En nuestros días debemos lidiar nosotros con las negaciones modernas del Jesús bíblico. Me acuerdo que yo di una predicación sobre Jesús, ahora estoy recordando, el Jesús bíblico y el Jesús en quien crees, algo así, no me acuerdo. Pero algo parecido que ahora me trae a la memoria esto, porque estamos viviendo en unos días donde tenemos que lidiar con esa gente que niega a Jesús y le sacan a usted unos argumentos y todo moderno, ¿no? Y todo, no, es que Jesús era un personaje bíblico, era un profeta, era una persona, pero no dicen que era Dios. Y no dicen que vino al mundo como una persona de carne y hueso. Entonces, negar a Jesús o negar al Jesús bíblico es rechazar al Padre y al Hijo. En nuestros días debemos lidiar con esa clase de gente que se está levantando hoy, ¿cierto? Porque tienen una idea moderna de un Jesús diferente, sino el Jesús de la Biblia, ¿sí? Ese Jesús como la que tuvo esa pasión Juan en los días que vivió con él, ¿sí? Que vivió cerca de él. Hoy, con nuestras negaciones eruditas, puedes decirlo así, o inteligentes de Jesús y el registro histórico de los evangelios, dice, es más importante que nunca saber quién es el verdadero Jesús, según la Biblia, y amar y servir al verdadero Jesús. Entonces, por eso es que la gente no sabe si el Jesús que le están presentando los demás es el verdadero o no. Entonces se preguntan, no, pero entonces ¿quién es Jesús? Y se pueden perder, se pueden extraviar, como dice aquí la palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera, no tiene a Dios en la doctrina de Jesús. Esa palabra extraviar es una palabra bien interesante. Esa palabra extravía significa que tiene la idea de ir más allá de una frontera, nunca más allá de las enseñanzas de Jesús, de quién es, de quién Él es y de lo que ha hecho por nosotros. Cualquiera que crea que tenemos o deberíamos ir más allá,
de lo que la Biblia dice claramente acerca de Jesús, esa persona se extravía. ¿Sí ve lo interesante? Digo que cada palabra tiene una bendición muy grande para nosotros. Amén. Pero sigamos ya terminando este versículo del 7 al 9. También dice, mirad por vosotros mismos, la parte final, ¿se acuerdan? O sea, mírense ustedes a ustedes mismos, cómo es que están presentando a Cristo, cómo es que están negando o están diciendo, no, Jesús vino en carne, vino como hombre, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y por eso dice, cuidado, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, apartarse del verdadero Jesús significa que se arriesgan a perder todas las cosas por las que trabajaron los apóstoles y otros santos fieles. Esto nos muestra que no es suficiente para nosotros comenzar bien. Debemos terminar con fe para recibir un galardón completo. ¿Se acuerdan que lo leímos? Un galardón completo. Entonces, ¿queremos un galardón completo? Pues vamos a empezar bien y terminar bien, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Miren por ustedes mismos, o sea, examínense. Oren a Dios. Miren lo que la palabra nos muestra, la sana doctrina que nos está dando. No hagamos las cosas porque otros dicen o porque nos muestran a un Jesús diferente para que corramos detrás de Él. Hoy se han levantado hasta milagreros, ¿no? Y dicen, oh, vamos a asegurar que aquí hay milagros y aquí se hacen milagros. Y se convierten más las personas en milagreros, entonces la gente sigue a un milagrero para que le haga el milagro. Y solo por eso va la gente a reconocer que Dios es Dios, ¿no? Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O vamos bien entendiendo todo? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora vamos a mirar verso 10 y 11 de la segunda carta de Juan. Verso 10 y 11. A ver, ¿quién quiere leer versículo 10 y 11? Dice, si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Tremendo, como dice ahí, ¿no? En la Reina Valera dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y mucho menos le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Nosotros no le podemos decir a todo el mundo bienvenido. Y sabe que a veces se comete ese error en la iglesia. Pasa cualquier persona por ahí, bienvenido, siga, no. No, porque usted no sabe si es un hechicero, si es un ladrón, si es un sicario, si es un brujo. Y usted le está diciendo bienvenido, ¿no? Amén. Vamos a decirlo el domingo. Tener cuidado cuando hablamos de bienvenido a mi casa. Oh, fíjate, cuando yo los conozco a ustedes y ustedes van a mi casa, yo sí les digo bienvenidos. Están en su casa. Pero cuando yo no conozco a nadie, no le digo bienvenido. Y es lo que le está advirtiendo el apóstol Juan aquí. Y es bien interesante estudiar este pedacito. ¿Sabe por qué? Porque estos dos versículos hablan de esas instrucciones que nosotros debemos tener para lidiar con esos falsos maestros que llegan a las casas o que llegan a algún lugar. Y él lo está diciendo claro, si alguno de esos falsos maestros va a ustedes y no trae esa doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no lo reciban en la casa. Y mucho menos le diga, oiga, bienvenido, siéntese aquí, venga, nos tomamos un café. No. Eso es algo muy tremendo. Yo creo que la gente diría, ay, pero si nosotros somos cristianos, falta de amor. No. Nosotros sabemos que la palabra tiene una autoridad y tenemos que respetar esa autoridad. Y si la Biblia nos dice algo, tenemos que decir como la Biblia lo dice, ¿o no? Si no, no estaríamos haciendo nada, ¿cierto? Así de sencillo.
Mira que me llama la atención lo que la palabra está diciendo ahí, porque cuando uno le dice bienvenido, se está haciendo cómplice del pecado que esa persona... Claro, ahí exactamente. Es Vamos a como- estudiarlo ahí, mira, ahí vamos Como a que ver. uno se está congraciando cuando, ¿cierto? Es como que uno... Lo que a veces pasa en los trabajos, sobre todo yo veía eso mucho cuando trabajaba, ¿no? Que la gente sabía que había una persona que se oponía, que resistía las cosas de Dios y de pronto hace algún comentario y si uno no hace defensa del evangelio, como dice la misma palabra, es como que uno se queda callado y entonces da a entender que Estoy esta de acuerdo, persona tiene que razón sí, que acepto lo o que que dice. sí, o que creo todo lo que me está diciendo. Y no se trata tampoco de ir a pelear, pero sí, como dice la escritura, con conocimiento, hacer defensa de la palabra del Señor. Claro. Por eso yo les digo desde ahora, tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios mucha sabiduría y entendimiento por quién vamos a votar. Hay que mirar bien si el personaje que de verdad tiene algo carismático, de que le gustan las cosas de Dios, no vaya a ser que más adelante esté en contra de los principios y valores cristianos y esté de acuerdo con el aborto y esté de acuerdo con la eutanasia y esté de acuerdo con los movimientos de esta gente que ya sabemos quiénes son y todo eso. Hay que tener mucho cuidado. Es pedir, porque sería mejor no votar. Porque si votamos por algo, mire lo que está haciendo la Biblia. Estaríamos de acuerdo con lo que ellos van a hacer más adelante. Y está en un voto, y un voto es algo muy, como dicen, muy sagrado. Amén. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, ¿qué quiere decir eso? Si alguien viene a nosotros negando la verdad o la verdadera doctrina de Jesús y promoviendo una falsa doctrina de Jesús, mire lo que Juan dice. Juan dice que no debemos brindarle hospitalidad ni ayuda a los que promueven su propia versión falsa de Jesús. Porque si lo hacemos o al hacerlo, estamos participando de sus malas obras. Es muy claro, ¿sí o no? Es muy claro, yo lo veo así, es muy claro. Mire, hay una persona, un comentarista que se llama Clark. Este comentarista dice que las palabras significan, según el uso oriental de ellas, no tengas ninguna conexión religiosa con él. Dice. Y también dice, ni actúes con él para inducir a otros a creer que lo reconoces como un hermano. Entonces, si ve el cuidado que nosotros debemos tener, aun cuando le decimos hermano a alguien. Mucha gente va por la calle y le dice, párese hermano a un indigente, por ejemplo. No, es una persona que está lejos de Dios, no es mi hermano. ¿Cómo le voy a decir yo hermano o hermano a una persona que no tiene a Dios? Entonces, hasta en eso hay que tener mucho cuidado. Claro, no quiere decir que no tengamos compasión de una persona y le demos algo de comer o alguna cosa, pero no podemos saludarlo. Siga mi hermano. Porque hay mucha gente que se le pegan esas cosas como de la religión, del cristianismo, y comienza a creer que todo el mundo es un hermano. No, la Biblia es muy clara. ¿Sí? Yo no puedo decirle a una persona que pasa por el coffee y entra y decirle, bienvenido hermano, siga hermano y cómase algo. No. Hay gente que entra a pedir. Por ejemplo, hoy entró un hombre de la calle, pero más de la calle no era tanto por su aspecto sucio ni nada. No estaba ni sucio. Estaba bien vestido, pero entró diciendo, yo fui un drogadicto y por ser así, mire lo que me pasó y me trató de mostrar el cuello. Y yo no quiero venir a pedir ni nada de plata, sino quiero algo de comer. Y bueno, ¿quiere unas galletas? Dijo, bueno, le di unas galletas, dijo, muchas gracias. Y se fue. Pero ¿qué tal yo lo veo en la puerta y le digo, siga hermano, que va a dar algo? No. O sea, tenemos que tener conciencia, discernimiento, sabiduría. ¿Sí? Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos en un estudio bíblico, ¿cierto? Eso es lo bonito de venir a aprender. Usted sale de acá y dice, oiga, sí voy a tener más cuidado. ¿Sí? Porque quizás usted puede decirle a alguien, ya puede ser hasta un familiar, le dice, oiga, hermana, pues en el sentido no hermana de sangre, sino hermana de creyente, ¿sí? O espiritual, exactamente. Pero usted le puede decir a una persona hermana y esa persona puede ser fornicaria o adúltera o quién sabe qué. No, eso no es mi hermana, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo me cuido de eso. ¿Cierto? Si ve que eso se contamina,
estamos participando de las malas obras de una persona. Hay que tener cuidado. No que uno diga, ay, no, pero no. Espiritualmente hay que tener mucho cuidado. A ver. Mano. A ver. ¿Sí ven que es importante? A mí me parece claro lo que Me está hace diciendo acordar del término, hermano, de lo que le pasó a Lot. ¿Recuerdan? Cuando Lot estaba en la casa encerrado, que llegaron los ángeles y esos tipos querían tener intimidad Sí, con los ángeles. abusarlos. Si ves que él sale y les dice, hermanos, Sí. y mire qué clase de personas eran. ¿Sabe? Que uno ve el grado de contaminación Se de había Lot. contaminado mucho. ¿Cómo estaría de contaminado Lot que les dijo, hermanos, a, Sí, ese, hermanos, a no, este no le tipo? hagan daño a ellos. Yo les entrego mis hijas, ¿se acuerdan? Sí. Les dice. Entonces, eso me hace pensar. Caigo en cuenta ahorita y digo, Dios mío, de verdad que uno mismo como cristiano no se da cuenta de a veces cómo uno habla sin pensarlo, ¿no? Sí, Aprender a esa es la discernir. palabra, sin discernir. Sin pensar. Ahora, también dice que el que dice bienvenido, ¿sabe qué? Juan se está refiriendo aquí a bienvenido en un contexto mucho más complicado que el nuestro. En esa cultura significaba mostrar hospitalidad y brindar ayuda, ¿sí? Pero dice, sin embargo, para el creyente débil o para el creyente inexperto, es mejor, dice, es mejor si ni siquiera saluda en el sentido de hablar con él a aquellos que promueven un falso Jesús. Como los mormones, por ejemplo. Como los testigos de Jehová. Y es impresionante cómo creyentes dicen, no, es que a mí me gusta, yo hablo con ellos. No. Yo me leo la literatura, esto es la Biblia, esta es la palabra. No. Qué pena decírselo. Pero no es así. Y nos llegan a la iglesia. ¿Verdad? Mire, leas el artículo de los testigos de Jehová que dice, claro, puede decir cosas de la Biblia, pero ojo, eso es una doctrina totalmente errada. Y usan la Biblia y usan la palabra. Esos son los falsos maestros que vienen a contaminar. ¿Cómo le va a decir a ustedes bienvenidos? Claro. Por eso nosotros mismos debemos tener mucho cuidado y tener discernimiento y cuidarnos. Porque hasta los mismos cristianos los confunden o también se congracian con ellos. Sí, listo, hermano, dale, yo leo la Biblia. No. Ojo con las falsas doctrinas de ahora, los falsos maestros que se están levantando. Y esa clase de falsas doctrinas y falsos maestros son sectas que están invadiendo el mundo y por eso andan por fuera y van y hacen, deshacen y pues todo el mundo puede ser contaminado y puede ser apartado de las cosas reales de Dios. Los adventistas del séptimo día, hay muchos que se han levantado. Sí, la mamá Dios, exacto. Y hasta calcamonía les ponen a los carros por detrás que la mamá Dios. ¿Sí no han visto eso? Sí, yo sí lo vi una vez. Imagínate. Sí. Ellos son insistentes. Claro, ¿no? Y dile a tu papá que lea esas cartas. Ahí habla contra esos falsos maestros y verá que él va a entender y no va a recibir, exacto, y no los va a recibir más. No es que nosotros tenemos que ser, si somos defensores del evangelio, tenemos que ser radicales. Si yo no puedo abrirle la puerta a una persona que venga a hablar de una doctrina toda rara y toda extraña, como un señor que llegó aquí con libros y no, es que vea, ¿sí? No. Si él me viene a hablar y trae una sana doctrina y habla de Jesús como el Salvador que vino en carne, ese sí es. Y eso, tengo que tener discernimiento, hay que saber, revisar, claro. Imagínense. Una falsa doctrina.
Exactamente. Eso que hacen ellos, eso es una herejía completa. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, por eso dice él que estas palabras suenan como severas, ¿no? Pero Juan no ha perdido su amor, dice, y vamos a considerar aquí 3 puntos cuando hablamos del que dice bienvenido, ¿ok? En ese versículo que leímos. Vamos a hablar aquí de 3 cosas importantes. Dice que Juan no está hablando de todo, dice Juan no está hablando de todo error, sino solo del error que se disfraza de verdadero cristianismo. Sí, porque se disfrazan de verdaderos cristianos y no lo son. Dice la palabra que entran a la congregación como ovejas, sí, pero realmente son lobos rapaces que se han camuflado. Quizás compraron el disfraz de oveja ahí en la tienda de la esquina y luego entraron a la iglesia, a la congregación. Hay que tener cuidado. Amén. Bueno, esa es una parte. La otra es que Juan no está hablando de todos los que sostienen el error, que se disfrazan de verdadero cristianismo, sino de aquellos que enseñan esos errores. ¿Sí? Esos falsos maestros, esos falsos profetas. Dice, sino de aquellos que enseñan esos errores que se disfrazan de un verdadero cristianismo. ¿Usted cree que porque una persona sabe mucha Biblia y sabe versículos, pues ya es, mejor dicho, el que sabe todo y el que tiene una sana doctrina? No. La gente puede saber mucha Biblia, pero no son verdaderos creyentes. Y santo Dios. Sí, no sabía eso de... Imagínense. Nada raro, en el mundo puede haber muchas cosas. Hay muchos también cantantes que se han convertido, pero también no es que sean los verdaderos creyentes. O sea, exacto. Sí, yo conocí a uno que ni no era cantante, pero sí era un humorista muy famoso y entró bien arrepentido y después se torció peor. Sí, terrible, o sea, es cosas que uno ve. Amén. Por ejemplo, sí. Sí, ellos vuelven al mundo. ¿Sabe que a veces eso los jala de nuevo? O sea, la fama, el dinero, todo ese mundo que les ofrece Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dicen, venga, usted que se está perdiendo, mire. Y como en esos medios actúa mucho el enemigo, entonces los contamina demasiado, los absorbe y por eso se pierden. Habiendo aún conocido la verdad, no confesaron a Jesús como la verdad. Los 7 espíritus más, sí, exacto. Sí, eso. Ese es un ejemplo. Dios mío. Bueno, también Juan no se refiere a todos los maestros que yerran, dice, sino a los que yerran en las verdades más fundamentales y a los que están activos en la difusión de esos errores fundamentales. O sea, prácticamente está hablando de todos esos falsos maestros y profetas y toda esa gente que se levanta. Entonces, ¿qué significa esto? Dice él que esto significa, o mejor, que esto no significa que debemos evitar tener algo que ver con los que están atrapados por las sectas. Juan indica que debemos hacer una distinción entre los que enseñan esas doctrinas que niegan a Cristo, o sea, aquellos que traen esa doctrina, como dice el versículo, y los que simplemente creen en las doctrinas sin tratar de difundirlas. ¿Sí? Entonces, hay que hacer como una distinción también, pero igual, si no se arrepienten y confiesan a Jesús como Señor y Salvador, están también apartados de Dios. Amén. Y mire lo que sigue diciendo el versículo. Dice no solamente el que le dice bienvenido, sino que dice no lo recibas en casa. Ni le digas ni siquiera bienvenido, o sea, ni lo salude. Claro.
Juan dice también aquí, esto puede traducirse o esto también puede traducirse como que no lo reciban en la casa. Es posible que Juan se esté refiriendo más específicamente a no permitir que estos maestros herejes entren en la casa donde los cristianos se reúnen. ¿Sí o no? Es así. Y por último dice, participa de sus malas obras. Esa parte dice que somos nosotros definidos tanto por lo que rechazamos como por lo que aceptamos. Y en esto algunos tienen la mente tan abierta que están vacíos. Entonces, no, sí, yo acepto todo, esa gente también dice la verdad, esa gente no sé qué, cuidado. Exactamente. Que ir a escudriñar falsas doctrinas. Ahí no está refiriéndose la palabra a eso. Exacto, no está refiriendo Porque a ya eso. sabemos que es una falsa doctrina. ¿Qué tenemos que ir a escudriñar? Nada. Claro, por eso dice que el que se congracea con ellos participa de sus malas obras. A ver si lo tengo aquí. Que nosotros, o sea, somos definidos tanto por lo que rechazamos como por lo que aceptamos, ¿sí? Sí, o nos definimos, mejor dicho, tanto por lo que rechazamos o por lo que aceptamos. Y en esto algunos tienen la mente tan abierta que están vacíos. Y mire lo que dice acerca de la mente abierta. También dice, es aconsejable mantener la mente abierta en muchas cosas. Sí, claro. Pero uno nunca mantendría la mente abierta sobre lo que vemos. Sí, o sea, la mente abierta sobre qué vemos, perdón. Si mantener la mente abierta sobre qué vemos podría probar a una persona. Que lo que vemos podría probar a esa persona. ¿Sí? Entonces uno puede mantener esa mente abierta diciendo, no, porque como habla tan bonito de Jesús, entonces es cristiano. Y todo el mundo dice, yo también soy cristiano. Exacto, ese Dios lo bendiga que todo el mundo dice. Exactamente, bien. Usted ya lo entendieron. Eso está bien. Uy, ya se nos fue el tiempo. Listo. Vamos a dejar ahí, ¿les parece? En la última parte del versículo, ¿cuál fue ese? ¿9? Perdón, 11. 11. Ya vamos a terminar. Yo creo que la próxima vez ya terminamos y hacemos la conclusión. ¿Listo? Entonces, por eso dice el versículo 11, cualquiera que se apoye en ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones, o sea, de sus malas obras. Ahí quedamos. El que le dé la bienvenida participa en las malas acciones. Amén, ¿sí ven? Bueno, gloria a Jesús. Hemos aprendido algo más hoy, ¿cierto? Mucho, gloria a Dios, que eso es buenísimo para que se nos quede en nuestra mente y corazón. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque pasamos un tiempo donde podemos aprender de tu palabra y a cuidarnos, danos el discernimiento, la sabiduría. Mira, con todo esto de aún darle la bienvenida a alguien que no trae una sana doctrina o que es idólatra o que es de otra clase de religión vana, que son sectas que se han levantado. Espíritu Santo, ayúdanos aún a no congraciarnos con todas esas religiones falsas, esos falsos maestros, esos falsos cristos que se han levantado como anticristos en esta época también. Señor, guárdanos, guarda la iglesia. Yo te pido que tú ilumines a cada hermano y hermana que está aquí, a los que no están también y los que están en casa, Señor, para que cuando en el nombre de Jesús aparezcan estos engañadores, estos falsos maestros y profetas, tengamos mucho cuidado, Señor, y sepamos hablar y sepamos ser sabios delante de ellos en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa y guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de las malas cosas que hacen los demás, Señor. Y aún, Señor, no permitas que nos contaminemos con esa clase de gente. Oh Espíritu Santo, tú nos estás advirtiendo a través de tu palabra
de esta carta, como Juan lo hacía con la iglesia escogida, con la iglesia amada, con esa señora elegida, para que tuviéramos mucho cuidado, Señor. Y gracias por recordarnos esto cada día. En el nombre de Jesús, damos a ti, Señor, todo el honor, toda la gloria, la adoración y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde. Nos despedimos ahora, y los que vayan a ver, por favor, pongan mucha atención. Dios los bendiga.